Hola, mi nombre es David Perdomo. En este capítulo vamos a crear entonces nuestra propia plantilla personalizada de Joomla. Para ello vamos a utilizar unos recursos externos que son muy útiles y pueden agilizar bastante el trabajo. Vamos a montar dos plantillas diferentes. En este caso vamos a montar una basada en un sistema de plantilla en blanco que nos ayuda a entender mejor cómo se comporta y qué contempla una plantilla de Joomla. Y posteriormente, una vez acabemos esta página, vamos a montar una plantilla de un diseño diferente con el sistema de responsive que trae Adobe CS6. La plantilla que vamos a construir la tenemos implementada y construida en Photoshop. Aquí vemos la plantilla. Este es el diseño, lo maquetamos pues en un programa de diseño que nos permita mejorar la parte gráfica y aprovechar capas y recursos. Bueno, ya ustedes que son los creativos y diseñadores pues tienen forma de crear diseños muy impactantes. Vamos a utilizar en esta página Blank Template, hay un proyecto que es una plantilla blanca, es decir, una plantilla limpia de Joomla. En este momento va en la versión 2.3. Yo estaba trabajando en una versión 1.1.3 y ha venido funcionando muy bien. Esta versión 2.3 ya sirve tanto para Joomla 2.5 como para 3 como base. Adicional te entregan unos paquetes PSD, es decir, unos editables para unos iconos y elementos, y utiliza también elementos de diseño moderno como SAS para el manejo de CSS. Pues estos términos, para el que los desconozca, los podemos profundizar en los tutoriales que vendrán a continuación. Vamos a descargar la plantilla para que entendamos cómo funciona una plantilla de Joomla y qué tenemos que hacer. Entonces vamos a ponerla a descargar dándole clic en la barra verde. Bueno, una vez descargamos la plantilla, elegimos dónde guardarla. Yo la voy a descomprimir directamente en el proyecto, pero digamos que como el proyecto generalmente se trabaja en un servidor, en este caso lo tenemos local, no necesariamente tenemos que tener la misma estructura. Sin embargo, la voy a pegar donde debería estar. Entonces voy a buscar el instalador, eh, me meto a la carpeta templates y voy a pegar ahí la carpeta que ya previamente había descomprimido, que se llama Blank Template Master, así se llama el archivo que descargamos, donde vamos a encontrar entonces todo lo que compone una plantilla de Joomla. Ya vamos a mirar qué es cada uno de estos elementos. A pesar de que la copiamos en la carpeta raíz, si nos vamos para nuestro gestor de plantillas, extensiones, gestor de plantillas del panel de control de Joomla, vamos a ver que la plantilla no se encuentra disponible. Aquí vamos a mirar que tenemos Atomic, BC y BC, que serían estas, Atomic, BIS y BIS5 y BIS2, pero no aparece la plantilla nueva que acabamos de pegar. En la versión 1.5 bastaba con pegar la plantilla en la carpeta de templates para que quedara disponible. En este caso no funciona así, hay que hacer un proceso adicional, el cual pues no es difícil, pero hay que hacerlo. Para administrarlo vamos a utilizar un editor de código y de texto, eh, que en mi caso pues voy a utilizar Dreamweaver, pero podrían utilizar cualquier otro, un editor que les recomiendo en caso de que no tengan facilidad de adquirir o de tener la licencia de prueba del programa de Dreamweaver. Puede ser Sublime Text 2, es un programa muy amigable, muy rápido, tiene una versión de uso, pues es pago, pero también tiene una versión de uso libre muy completa, es igual de completa, solo que nos pide pues registrarnos, pero es un editor que permite modificar y editar y trabajar en cualquier lenguaje, así que si ustedes trabajan en HTML, en CSS, en Java, en jQuery, en PHP, en ASP, en .NET, en cualquier tipo de programa o de lenguaje de programación, este editor puede ser para ustedes. Para iniciar entonces con nuestra instalación de plantilla, lo primero que vamos a hacer es editar el parámetro de templates details, que es un archivo XML que nos va a contar o a mostrar la estructura de nuestra página. Entonces lo voy a abrir
en un editor. Como les decía, pueden utilizar cualquier editor de texto. En mi caso, pues lo puedo editar desde Dreamweaver directamente. Cuando tenemos abierto entonces el archivo, vamos a encontrar que él tiene toda la información y parámetros de configuración de nuestra plantilla. De la versión 2.5 a la versión 3 pues cambiarían unos elementos, simplemente habría que cambiar aquí la versión de la cual hace parte. Entonces encontremos lo importante. Lo primero es editar la variable name, que sería el nombre del template, ¿cierto? El nombre que queremos para nuestra plantilla. Entonces pueden colocarle ahí mi primer plantilla o plantilla de muestra. En mi caso, como es un producto real, voy a colocarle el nombre real de cómo quiero que se llame la plantilla, la fecha de creación. Entonces aquí vamos a simplemente ir llenando los datos que el sistema va creyendo. Nos trae, como ven ustedes, un template con todos los ejemplos para que nosotros nos encarguemos de cambiar nuestra información. Entonces el autor, vamos a colocar aquí toda nuestra información. Es un copyright. Si tenemos copyright, vamos a colocar el correo electrónico del autor. Pueden dejarlo en blanco. Pues aquí pide toda la información, simplemente la vamos llenando. La versión, pues a veces uno utiliza la misma plantilla para crear una segunda versión de plantilla o tercera o algo. Pues como esta va a ser nuestra primera plantilla, podemos dejar la versión como está. Hay unos datos descriptivos, creado por, entonces llenamos y ponemos la información de contacto y demás. Esto después lo podemos editar. Aquí colocamos las carpetas y los folders que hacen parte de nuestra plantilla. Entonces si es un folder, vamos a colocar CSS, font, HTML, las carpetas que vamos a utilizar. Como vemos, él ya los trae creados. En la carpeta CSS se encuentran los archivos de diseño, las hojas de estilos que se van a necesitar, la carpeta de fuentes, unas fuentes que la plantilla trae por defecto, los HTML de los componentes que se pueden modificar a nuestro gusto, los JavaScript que él utiliza. Bueno, aquí entonces tenemos pues todas las carpetas. Y miramos entonces el XML, encontramos los folders que enunciamos y los archivos que vamos a necesitar para que él también tenga esa estructura de archivos. En caso de que tuviéramos lenguajes, entonces cómo vamos a interpretar las variables, también cómo se van a llamar y cuáles vamos a utilizar, y las posiciones o módulos que va a tener nuestra plantilla. En un principio voy a dejar lo básico. Vamos a crear e instalar la plantilla y vamos a ir creando estas posiciones a medida que vamos avanzando en el diseño. Entonces encontramos unas funciones less y sass, que son métodos avanzados de programación con CSS. Hoy en día son unos frameworks que ayudan y agilizan mucho la construcción, donde cada uno tiene una ventaja y una desventaja con respecto al otro. Foundation, que es un proyecto de web responsive, es muy completo, tiene unas funciones determinadas. Bootstrap es un proyecto competencia, digámoslo así, de Foundation, por si estamos utilizando un framework u otro framework, él se haga compatible. Los jQuery, la información que vamos a trabajar de scripts y parámetros pues, de compatibilidad y demás. Unas funciones avanzadas de archivos, de habilitar o deshabilitar estilos. Bueno, aquí tenemos unas funciones muy completas, ya pensada más en la versión 3 que en la versión 2.5 realmente, porque la versión 3 está basada bajo el framework de Bootstrap, que es el framework que utiliza Twitter para su diseño y programación. Eh, pero entonces el XML pues de una vez se encarga de crearnos pues como toda la información que vamos a ir necesitando. Este XML que acabo de abrir
es una versión anterior a la versión 1.1.3, como les mencionaba, que tiene pues una información parecida, pero si miramos tiene menos información. Ya la versión nueva es mucho más completa, pensando en la versión de Joomla 3.0. Aquí vemos posiciones, ejemplos de posiciones, las vamos a utilizar más adelante, que son lugares dentro de nuestra plantilla donde vamos a cargar algunos módulos. Entonces la voy a dejar abierta, que nos puede servir de ayuda para que aclaremos elementos. Aquí el nombre es el nombre pues, comercial, como se va a ver, paella y parrilla. Y aquí en el H1 vamos a colocar el nombre de la carpeta como queremos que se llame la plantilla. Entonces en este caso lo recomendable es no utilizar eh, espacios ni más. Voy a guardar, vamos a darle control S, vamos a guardar el archivo templates details, y ahora vamos a venir a la carpeta donde tenemos el blank template. Acuérdense que lo había copiado en la carpeta templates, blank template, y vamos a seleccionar todos los archivos. Vamos a seleccionar todos los archivos que tenemos de nuestro template. Vamos a enviarlos como un archivo .zip. No es la carpeta, son los archivos que están dentro de la carpeta. Entonces voy a decirle enviar a carpeta comprimida. Entonces vamos a decirle paella, en este caso le voy a colocar el nombre. Entonces dentro de la plantilla comprimí todos los archivos en un nuevo archivo comprimido. Vamos a irnos al gestor de extensiones. Como instalamos el componente de JCE, vamos entonces a instalar en el gestor de extensiones, a instalar esa plantilla. Vamos a darle examinar para que nos busque el archivo donde lo tenemos instalado. Yo lo tengo instalado en el localhost. Entonces voy a buscar la ruta. Vamos al editor, templates, blank templates, y voy a seleccionar el archivo .zip. Vamos a darle subir e instalar. Y nos dice que paella fue creada por yourname example, porque pues no terminé de llenar la información, pero aquí dice que fue creada por nosotros. Si nos voy para extensiones y nos vamos para el gestor de plantillas, vamos a encontrar que ya aparece una plantilla nueva que hace parte del sitio, que se llama paella y parrilla. Vamos a decirle que por defecto, vamos a cambiarla por defecto. Ahora vamos a la página principal y vamos a recargar ese template. Pues en este momento nos aparece la plantilla que hemos instalado. ¿Por qué no se ve nada? Pues porque en este momento la página está en blanco, pero ya hace parte pues de la plantilla de nuestro sitio web. Si fuéramos a mirar el archivo de plantilla y abriéramos el index, vamos a abrir el index en Dreamweaver. Este index no, ya si nos vamos para la carpeta templates, vamos a encontrar una nueva carpeta llamada paella y parrilla, que fue la carpeta que el sistema creó para nuestra nueva plantilla. Entonces aquí tenemos una copia del blank template, que cuando la instalamos pues nos creó la nueva carpeta con el nombre de nuestro proyecto. Este archivo, si lo abrimos, si lo editamos con Dreamweaver o con cualquier otro editor, vemos que efectivamente no tiene nada. En este momento pues es una página en blanco, pero si miramos, el sistema nos creó en el código toda la estructura e información necesaria para nuestro sitio web. Entonces aquí nos dicen su código aquí. Entonces yo voy a escribir la plantilla instalada. Lo guardamos y nos vamos nuevamente para nuestra plantilla. Si la recargamos, vemos que en esa plantilla sí hay información. Entonces efectivamente nuestra plantilla se encuentra instalada. Vamos a entender ahora un poco
de qué tiene nuestra plantilla, pero para administrar mejor todo el sistema voy a crear desde Dreamweaver un nuevo proyecto. Vamos a seleccionar y administrar un nuevo sitio. Dreamweaver entonces nos permite crear un sitio, vamos a decirle nuevo sitio, nombre del sitio, entonces le voy a dar el sitio de mi proyecto. Vamos a elegir dónde está la carpeta local. Entonces voy a seleccionar mi servidor local. Ustedes pues seleccionarán la carpeta correspondiente y vamos a crear un servidor de prueba. Bueno, por ahora dejemos el sitio solamente configurado para poder tener los archivos a la mano y que cada uno se relacione entre sí. Entonces esperamos que se actualice la caché del sitio. Una vez refrescada, entonces vamos a mirar el administrador de archivos y encontramos que, como en mi caso tengo toda la carpeta, pues están todos los archivos correspondientes a Joomla. El que me interesa en este momento es el que se encuentra en templates y paella y parrilla. Aquí vamos a encontrar entonces toda la información correspondiente. Vamos a abrir entonces desde acá el archivo index. Aquí vemos el código y vamos a entender entonces qué más tiene esta información. Como les mostraba hace un momento, todos los archivos relacionados, imágenes, fuentes, HTML, se encuentra ya creado para posteriormente ser utilizado por nuestra parte. Vamos a mirar algo de código para que miremos qué nos trae la plantilla base. Lo primero es que incluye el acceso, pues define la variable para que Joomla interprete la plantilla. Vemos que esta plantilla ya está en HTML5, a diferencia de las versiones anteriores, que el doctype, bueno, este es un XML, pero el doctype anterior tenía un código muy largo. Ahora HTML5 simplifica las cabeceras. También vemos que nos incluye posibilidad de colocar lenguajes y estilos en caso de que fuera Internet Explorer 7, 8 inferiores o Internet Explorer Mobile, para poderle validar. Este Node.js es una clase que automáticamente coloca los elementos que vamos a ver a continuación, que hacen que la plantilla sea, o que este navegador sea compatible con HTML5, por lo menos que interprete las cabeceras y las nuevas etiquetas. Eh, Tenemos igualmente la etiqueta HTML, que ahora pues debe tener un lenguaje para que HTML5 interprete también el lenguaje de la página. Él por defecto pues va a tomar las variables que ya se necesitan con las variables del sitio. Tenemos dentro de la etiqueta head, de las cabeceras, un include tipo head que se encarga de crear todos los elementos de Joomla, dentro de ellos los metadatos, el título, el description, el autor, todos los metas que hacen parte del head. Pues con esta sola variable Joomla se encarga de escribir los metadatos. No tenemos que colocar pues metadatos directamente en nuestra plantilla, sino que los podemos hacer por la parte de la parte administrativa. Tenemos algo muy importante, que es el viewport. El viewport se utiliza hoy en día para los diseños que son responsive, que permite pues tener responsive design, es decir, que se adapta a los dispositivos móviles. Y esta propiedad nueva, este viewport, pues básicamente lo que hay que definir es una variable que significa que el ancho sea igual al ancho del dispositivo, es decir, que el ancho del diseño va a corresponder al ancho del dispositivo. Entonces, si él encuentra que es un iPhone, entonces va a poner una medida. Si encuentra un iPad o una tablet con Android, va a poner otra medida. Y si encuentra un PC de escritorio, dependiendo de su resolución, pues el ancho va a tener estos datos como valor inicial. Después dice escala inicial 1. Esto es una escala del 100%, es decir, que si voy a arrancar en un dispositivo móvil, por defecto el diseño se va a ver a escala de 1. Y algo importante que puede estar o no es máxima escala 1. Significa que si yo tengo un diseño para un dispositivo móvil, dígase celular, un smartphone, y yo quisiera agrandar o reducir la página, no va a funcionar, porque se supone que ya está hecha la medida. Entonces el máximo tamaño también va a ser 1, es decir, a la escala real. Y
si el usuario la puede escalar, en qué porcentaje podría escalarla, pues no va a tener ningún tipo de escalado. Estos pues son valores opcionales. En este caso pues sería si fuéramos a utilizar una plantilla que maneje todas las versiones. Después hay algo que es muy interesante, que son estos links, donde Apple incluye específicamente para dispositivos con iOS iconos touch. Estos iconos touch son estos mismos iconos touch que serían los que se van a tener en cuenta para agregar dentro del sistema. Entonces él tiene ya unos tamaños para iPhone. Si fuera en color blanco no, este PSE lo bajé directamente del Blank Template, donde nos permite crear un icono que serían estos mismos iconos que vemos pues en el escritorio o a la hora de descargar, o en fin, son para los elementos que si los buscamos también estarían disponibles dentro de nuestro Blank Template, dentro de nuestra carpeta. Si miramos dentro de la carpeta de imágenes, nos van a aparecer todos los iconos e imágenes que van a ser parte de nuestro diseño, que van a estar disponibles en nuestra plantilla, los cuales podemos bajar o cambiar para los elementos ya definidos y demás. Aquí tenemos los tipos de tamaño, el tamaño 57, 32, 114, 144, que van a ser utilizados de acuerdo a donde lo vayamos a buscar. Es muy bueno crear estos elementos, aquí se linkean pues y se enlazan donde está cada uno de los ítems. Cuando por ejemplo uno navega una página, algunas páginas tienen que guarde esta página en sus favoritos o guárdela en su página de inicio, y lo que hacen es que crean un icono con el diseño de la página, pero realmente lo que hacen es un vínculo a Safari, al navegador web, pero parece que fuera una aplicación del dispositivo instalado. Por acá hay un script que es un código que lo que hace es que convierte los navegadores de Internet 8 e inferiores eh, adaptables a las etiquetas HTML5, lo que nos ayuda a interpretar para que nuestro diseño se vea lo más compatible posible, a pesar de que no interpreten todas las funciones de estilos HTML5 y CSS3 específicamente. Luego tenemos entonces unas clases que se pueden habilitar dentro del XML o dentro de la misma clase o dentro de las mismas opciones de plantilla. Esto lo podemos habilitar dentro de las propiedades de la plantilla, y aquí pues dentro del body ya vendría todo el cuerpo que necesitamos. Solamente nos pone un debug que puede ser muy útil eh, para saber que nos está funcionando y que no del todo bien. También hace referencia a un archivo llamado logic.php, que lo podemos encontrar aquí en la raíz. Vamos a abrir ese archivo, donde él de manera lógica nos define las cabeceras, nos adquiere los parámetros, nos adquiere los menús, nos adquiere el path, es decir, dónde está instalada la plantilla, y otra serie de elementos para que funcionen todos los scripts de manera muy versátiles. Nos agregue los JavaScript si encuentra o detecta algún tipo de framework en particular instalado, y las hojas de estilo que vamos a utilizar. Entonces desde aquí nos habla del template.les para que nos compile y nos haga referencia a esas plantillas que los PHP y los JavaScript van a estar compilando. Entonces la plantilla viene muy completa, las recomiendo para que la usen, y nosotros lo que vamos a hacer enseguida es empezar a modificar nuestras hojas de estilo y hacer la maquetación correspondiente. Tenemos el template.php, que es quien se encarga de crear y cachear las hojas de estilo y a la vez de llamar los archivos generales que se van a requerir. Nuestro archivo principal va a ser template.css, pero adicional a eso tenemos unos archivos de impresión, unos archivos de online o los archivos por defecto de los otros sistemas. Entonces, si abrimos el archivo templates, vamos a encontrar los estilos básicos,
de nuestro layout, es decir, de nuestro diseño, con unas clases pues como genéricas de flotar elementos, y luego vamos a empezar a tener nuestras los arroba media screen, que se van a encargar de cargar los estilos dependiendo el tipo de dispositivo que vamos a trabajar. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, esta plantilla nos habla de dispositivos con pantalla retina, nos habla de los teléfonos donde máximo tengan un 480 píxeles, si el teléfono tiene 767 píxeles, o si fuera acostado entre esta y esta resolución, o por el contrario si fuera cualquier de resto, pues cualquier otro tipo de diseños donde fuera un desktop súper grande. Entonces entraríamos a colocarlo en esta zona. Podríamos hacer también una variable donde nos cargue unos estilos particulares entre esta medida y la medida 1200 si fuera el caso. Esto ya es para computadores con resoluciones mucho más grandes, donde podemos definir un diseño totalmente diferente de fondos y demás en el caso de encontrarnos con esta resolución. Vamos a dejar la primera parte de este tutorial. En la segunda parte entonces empezaremos la maquetación directa de nuestra plantilla. Recuerden sus consultas y comentarios a @davidperdomo en Twitter o a través de los comentarios del canal. Nos vemos en el próximo video.